Bueno, vamos a continuar con romanticismo alemán, parte 2. Voy a hacer tres. Este, la razón y el sueño, ¿no? Es decir, podemos decir que era la época, digamos, de, de esto, digamos, que ha venido eh, desde la modernidad, desde antes de la modernidad, y en esta cultura en particular judeocristiana, en otras culturas no. Hay que hacer siempre la distinción de la cultura, porque parece natural a un sujeto que está en un ámbito social que naturaliza lo que esa sociedad, digamos, estructura, y luego, digamos, hace lo que se llama etnocentrismo, es decir, pone esa estructura como categoría de análisis de otras culturas, que Freud, digamos, padece de ese etnocentrismo cuando trabaja Totem y Tabú en relación a los pueblos originarios. Entonces, hay que decir que otras culturas, digamos, no hay tal lógica binaria que divida razón y sueño. No, el sueño es una razón existencial, ¿no? Motivo existencial de vida. Es decir, quien no atiende a su sueño tiene sus consecuencias. Y el psicoanálisis es una ciencia del sueño, es una ciencia de la interpretación onírica. Por eso fue rechazada, por eso, digamos, se la entendía ligada a prácticas muy antiguas, ¿no? Y sobre todo a prácticas revelatorias de las tradiciones, ¿no? La tradición judeocristiana también, judaica, digamos, ¿no? Judaica en especial, ¿no? José, ¿no? La escena de José, revelando el sueño del faraón. Razón y sueño. Entonces acá en la modernidad, por la lógica binaria, está escindida. Hay una exaltación de la razón que Goya diría que genera monstruos, hay una generación de monstruos, y por otro lado, todo un movimiento espiritual, pero en el sentido del espiritualismo, ¿no? Prácticas espiritualistas, en la línea de lo que se denominó ocultismo, ¿no? Es oculto, o sea, como que la razón no podía ligarse al oculto, ¿no? Y el psicoanálisis lo que va a tratar de hacer es que del helio, de eso otro oscuro, digamos, ¿no? No reconocido, y nominado, avenga un yo, avenga algo de la posibilidad de un reconocimiento en el campo de la simbolización. Entonces, en este momento, digamos, de época, ¿no? Estamos hablando del romanticismo alemán, siglo XIX, siglo XX, había esta fractura, ¿no? Y esta oposición. Y dentro de la vida psíquica, ¿no? El sueño aparecía como un lugar de misterio, ¿no? Y también de revelación de misterios, ¿no? Como que había eh, una mística del doble. El doble lo hemos estado trabajando, el concepto de doble. Freud, digamos, le solicita, digamos, de alguna manera, hay una relación con Otto Ram para que escriba un libro sobre el doble. Y está, digamos, ahí en hermandad con el texto ya citado que les mencioné de Totem y Tabú hacia 1900, la década del 10, el inicio del siglo, de ese nuevo siglo, ¿no? Trabajar el doble. Y acá aparece esta doble vida humana, es decir, el hombre como el hombre que sueña, ese hombre irracional, y el hombre como el hombre racional diurno, o sea, lo nocturno y lo diurno, como opuesto. Y los poetas románticos decían que el hombre era un simple mortal en lo diurno y un dios en lo nocturno, ¿no? Es decir, hay algo de la divinidad, ¿no? Por eso decía que el hombre participaba de la chispa divina. Esta participación de la chispa divina, ¿dónde se daba? ¿No? Se daba ahí en los sueños, pero se daba en lo que estructura los sueños, la metáfora. La metáfora es la chispa divina, ¿no? Ahí en el Power yo le ofrezco una imagen de Morfeo. O sea, Morfeo, este dios griego que representa los sueños, ¿no? Que viene a asistirnos en los sueños.
y es el hermano menor de Tánatos, de la muerte. O sea que el sueño es una pequeña muerte, es decir, se sueña si uno se retira su interés del mundo exterior. Si uno queda ligado por preocupaciones, por cuestiones de exigencia del mundo exterior, no aparece esta ausencia del sueño, aparece este insomnio, ¿no? Esto que no se puede producir, esta alucinación que no se puede producir interna, ¿no? Propia de la psiquis, como una posibilidad de un estado de reposo. No solo de reposo, después Freud va a trabajar que el sueño tiene que ver con la realización de un deseo, o sea que hay un cierto estado de felicidad y a la vez aunque de pesadilla. Entonces, esta diferencia entre la poesía y el positivismo de la época, ¿no? La poesía tenía el poder de conjeturar, de conjurar también todos los sortilegios del ser. Era un instrumento mágico del que todos participaban, o sea, los poetas románticos, ¿no? Y le daban a participar a los otros a través de su producción literaria. Y era el mito también, y era el sueño, era eso eterno que se comunica en el hombre, ¿no? Y que el hombre comunica. Los románticos creían en la omnipotencia creadora de la imaginación, esto que estuvimos hablando en el video anterior, única, que puede satisfacer nuestra innata necesidad de comunicación con el infinito. Es decir, eso eterno, eso infinito, eso filogénico, ¿no? Eso que nos hace ser todos en uno, eso holístico, lo puede, se puede acceder por la vía del sueño, ¿no? Lo que se opone totalmente al modelo positivo de la época, ¿no? En donde la imaginación, cuando la había, ¿no? Se limita a una hipótesis, luego hay que demostrar esa hipótesis recortando la realidad. O sea, todo el protocolo, no voy a volver a repetir lo que lo he dicho tantas veces, todo lo que es el protocolo científico, ¿no? Todo lo que es el protocolo, ¿no? Para llegar, digamos, a una cierta conclusión que era la justificación de esa hipótesis totalmente racional, totalmente explicativa, secuencial, narrativa, generalmente sin creación, excluyendo la metáfora, sin heurística, totalmente empobrecida, ¿no? De una estética que acompaña al bien decir. Entonces, esta frase de Goya, ¿no? Con un dibujo que también está en el Power de Goya, ¿no? Alguien que señala esto, ¿no? Los monstruos que presentan la razón, es decir, lo que engendra la razón, lo que engendra el racionalismo, lo que engendra la modernidad. Es decir, todo el efecto, digamos, de la industria, digamos, de la pérdida de la naturaleza, todos los efectos que estamos sufriendo con el cambio de clima, ¿no? Los deshielos, es decir, cómo el hombre destruye su propio hábitat, ¿no? El único animal que destruye su propio hábitat, el hombre, ¿no? Se autodestruye. Y esa razón, digamos, desquiciada por la soberbia, la vanidad y la codicia sobre todo, ¿no? De poder apoderarse, de poder instrumentar, de poder someter, diría acá, ¿no? ¿Cuánto que ayuda la filosofía para hacer ideología? O sea, la filosofía genera una idea y esa idea genera un movimiento que hace ideología. Ahí lo tenemos a Derrida con la gramatología y el deconstructivismo, que es lo actual, ¿no? Es lo actual, el efecto actual, digamos, de lo que se está viviendo. Entonces, así el positivismo se levanta, ¿no? De la oscuridad para dar luz. Y fíjense en qué paradójico, porque todo este movimiento racional se llamó iluminismo, ¿no? Iluminismo. Después vamos a tener esta cuestión, ¿no? De la Revolución Francesa con la diosa razón. Esta diosa razón que genera, digamos, como efecto la guillotina, ¿no? Que nos guillotina, ¿no? Esta razón que nos guillotina la imaginación, nos guillotina, digamos, esta posibilidad de la sensibilidad, de la estética, de la heurística. Bajo estos postulados que Comte va a desarrollar, el orden y el progreso. No obstante, eran tres los postulados. El amor, el orden y el progreso, pero bueno, ante el orden y el progreso, el amor como principio se perdió, ¿no? ¿Y hacia dónde va este progreso como un estado de bienestar? El psicoanálisis tiene una frase interesante porque señala que no hay progreso, sino progresión. Progresión. ¿Qué quiere decir esto?
que es a pérdida. Es decir, al decir de Sócrates, se lo voy a decir en términos filosóficos, ¿no? Sócrates decía, elijas lo que elijas, perderás. Es decir, vamos a decirlo en términos más psicoanalíticos, la falta siempre acompaña al sujeto neurótico, porque hay que diferenciar los cuadros clínicos, la falta lo acompaña, siempre es en una pérdida. Uno elige y algo pierde en lo que elige. Es parte de la elección la pérdida. La modernidad crea una imagen de promesa de acumulación y bienestar. Ese bienestar del sujeto, ¿no? De felicidad, ese bienestar, sostenida por el consumo, instrumentada por el capitalismo. Bueno, la posmodernidad no es más que el fracaso de la modernidad. Es decir, eh, es ver, digamos, con tristeza cómo estos ideales de época han producido tal efecto desastroso, ¿no? Tal catástrofe, tal derrumbe, ¿no? Es observar eh, ese apocalipsis. O sea, apocalipsis etimológicamente es revelación, es ver la revelación del efecto de la modernidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esa promesa de la modernidad, que bueno, que muchos lo creyeron como posible en esos momentos existenciales, ¿no? De época, pero encuentra un abrazo fatal con la tragedia, ¿no? Esta es la imagen que les mencionaba. Después, el laberinto. Voy a citar una frase de Begin referenciando a Moritz, un poeta. Y fíjense en ustedes cómo ya estaban los poetas, algo que va a tomar el psicoanálisis. Dice, las ideas de la infancia son como hilos delgados que nos ata a la cadena de los seres. La idea de o sea, la infancia, ¿no? El psicoanálisis toma la infancia, toma toda la experiencia de estas primeras experiencias infantiles. En Totem y Tabú, cuando Freud va a trabajar con los pueblos originarios para tratar de trabajar ese estado, entre comillas, infantil, digamos, ¿no? Es decir, ¿a qué nos remite esto? Vamos a darle un soporte simbólico, al animismo mágico. Cuando Freud va hacia el animismo mágico, ¿sí? Como construcción social, no como un escenario infantil, digamos, que luego va a ser disuelto por la racionalidad de la lógica binaria, sino como una forma de construcción social, el animismo mágico. No, los pueblos originarios son como visiones. Entonces, nuestra infancia vendría a ser el río del Eteo que hemos bebido, es decir, que luego beberemos. Es decir, el río del Eteo es cuando las almas morían para descender al inframundo. En la mitología griega bebían las aguas del Eteo para olvidar, para no recordar. Es decir, ese inframundo, las almas eran como sombras. Es decir, eh, morir era algo terrible, digamos, ¿no? Porque era volverse una sombra, es decir, y perder toda, es decir, todo recuerdo, toda cosa, absolutamente todo. Pero también era la posibilidad de la reencarnación, o sea, de volver en un cuerpo, es decir, algo que era algo vacío, digamos, ¿no? Que volvía. Y Platón trabaja este tema, ¿no? Interesante cómo lo trabaja. Entonces, bebemos y olvidamos, ¿no? Estamos puestos en una especie de laberinto, señora Moritz. No encontramos el hilo. Acá entonces él hace referencia a Teseo y Ariadna. Ariadna que le da el hilo a Teseo para que pueda salir después de ese encuentro con el Minotauro, ese encuentro con las pulsiones. Vamos a hacer una analogía, vamos a jugar con el mito. El Minotauro son las pulsiones, ¿no? Hay que matar a las pulsiones. El Minotauro no muere, porque la pulsión, digamos, no muere. Es lo que acompaña y es la fuente de energía y de empuje del sujeto. Se reprime, pero esa represión está destinada a fracasar. Esa energía, uno de sus destinos es la sublimación, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Sublimar, simbolizar. Entonces,
Por esta razón nos anudamos al hilo de la historia, en el sitio donde se rompe el hilo de nuestros recuerdos y cuando nuestra propia existencia se nos escapa, entonces ahí recurrimos a nuestros antepasados, dice, ¿no? Es decir, estamos en la época, digamos, del siglo XX, siglo XIX, es decir, cuando todavía estaba, digamos, la posibilidad de recurrir a las generaciones anteriores, porque ahora con la postmodernidad, es decir, lo que se disuelve son las generaciones anteriores, es decir, se desconstruye todo, o sea que no hay posibilidad casi de volver, esto que yo le comenté en uno de los videos, que ahora estamos en un estado salvaje, en cuanto que yo decía mención a este chamán, digamos que a él lo consideraban un indio como con esa representación de un salvaje, y él a través de todos sus rituales que conservaba y sus simbolizaciones y representaciones, ¿no? Él podía sostenerse, digamos, en estas historias ejemplares. Y entonces ante el encuentro, digamos, con esto otro, con esta otra edad, esta extranjeridad, ¿no? Él tenía una manera, un saber hacer de eso, con eso. Los jóvenes actuales, digamos, en general, se encuentran, digamos, con esto de ir hacia la búsqueda del placer, del hedonismo, o la búsqueda, digamos, de una instancia diferente, superior, o la forma de huir a algo. Bueno, cuando se va de esa manera, digamos, a ese encuentro con sustancias, con diferentes tipos de sustancias, sin ningún rito, sin ninguna construcción simbólica, sustancias, digamos, producidas por cuestiones de laboratorio, por cuestiones químicas, digamos, sin respeto de nada, eso es salvaje, ¿no? Y como bien observaba este indio, entre comillas, ¿no? Este, a él que tenía esa ligazón anterior con los salvajes, digamos, ¿no? Consideraba que esto es salvaje porque cómo van a ir, digamos, hacia algo que es riesgoso para la vida del sujeto. Él tenía la dimensión del riesgo, de la muerte, de las consecuencias, porque había generaciones y generaciones que se habían ligado a eso. Pero este nuevo sujeto, digamos, ¿no? Sin esa cadena, rota la cadena, va hacia ese encuentro y de alguna manera también es un encuentro con la posibilidad de lo mortífero, ¿no? Dice, no hay ningún deseo que haya encontrado, digamos, ¿no? Una salida. Estamos perdidos en el laberinto. La posmodernidad es estar perdido en el laberinto. Si se mata el Minotauro, si las pulsiones que no se puede matar, pero se genera la idea que se lo mata, ¿no? Si no hay sin Ariana, si no hay hilo, deambula Teseo, digamos, ¿no? Deambula en un laberinto, ¿no? En su propio laberinto existencial, su propio laberinto existencial, ¿no? Eso es lo patético. Patético en el sentido etimológico, ¿no? Del paso, ¿no? De la pasión. Es un paso de la pasión, digamos, que deambula, ¿no? Ditirambicamente, a saltos, perdida, desvariando. Entonces ahí el recuerdo solo sirve para uno solo, ¿no? Y no se liga a la fuerza sobrenatural del alma. Si nos alejamos de esto, nos encontramos, dice, con las puertas, de una manera fatal, nos encontramos de una manera fatal con las puertas de nuestra locura. Qué anticipatorio creo que es todo esto, ¿no? Bueno, la imagen del Minotauro y su laberinto, una película que seguramente alguno ha visto. El laberinto también, ¿no? Como imagen. El laberinto también, digamos, se ponía en las tumbas. Era una imagen muy común, digamos, que se ponía en la tumba. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora. Dice, el destino del héroe se funda en él, en Freud, ¿no? En Freud se funda el destino del héroe. Héroe viene de Eros. Entonces, es la conjunción de héroes. Es decir, héroes en relación, es decir, Eros en relación. El deseo y el amor en movimiento. ¿Mm? Deseo, movimiento. Eros, héroe.
Y Jacques Lacan dice, héroe es aquel que no retrocede ante su deseo. No lo dice en un término épico, épico como aquel que cumplió una gran hazaña, bueno, grandes héroes. No, no, lo dice en un término existencial singular. Es decir, hay héroes en los sujetos, ¿sí? En, en niños, niñas, jóvenes, ¿no? Eh, la diversidad que ustedes quieran. Hay héroe en aquel que no retrocede ante su deseo. El fracaso del deseo, ¿sí? Es el fracaso del sujeto. Y ahí, digamos, adviene el psicoanálisis. Ahí adviene la clínica del psicoanálisis, ¿no? Sobre eso trabaja. Ya que Lacan después va a decir una frase terrible: el deseo es el deseo del otro, con mayúscula, del primordial. Es decir, el sujeto está ajeno a su propio deseo. ¿Cuánto que se sufre y sufrimos, ¿no? Me incluyo, no estoy afuera. Cuando estamos sujetados a ese deseo del otro y no lo sabemos, y nuestra vida transcurre respondiendo a esa demanda de amor infantil. Transcurre en una escena infantil. La neurosis es un estado infantil. Entonces, ¿cómo hacer ese salto? ¿No? ¿Cómo pasar a esa apropiación? ¿Cómo tomar ese desafío? Esto hace, digamos, la existencia de cada uno. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando es lo propio, digamos, de lo vivencial. Es decir, ¿qué caminos busca cada uno? El psicoanálisis es una alternativa, es una posibilidad, es una ciencia libertaria, revolucionaria. Si hay algo libertario, es el psicoanálisis. Es una posibilidad para la libertad del sujeto, porque el sujeto, al encontrarse con su deseo, se libera de esto otro. Pero otros pueden buscar otras vías, pero no son, hay vías que son engañosamente libertarias, pero no lo son, digamos, ¿no? El sujeto queda entrampado en determinadas pasiones terribles, ¿no? Terribles, porque se sostienen, digamos, en el odio y en la destrucción del otro, ¿no? Del semejante, ¿no? Con la paradoja de proponer, digamos, exactamente lo opuesto. Entonces, el destino del héroe se funda atado a una piedra. Ahí estamos Prometeo, fíjense, en lo que yo les propuse el video anterior y el anterior, digamos, ligar el mito de Prometeo Freud. Está atado a una piedra, ¿no? Devorado, ¿no? En este caso, por el buitre del cáncer, ¿no? Devorado ese hígado, ¿no? Por el buitre del cáncer. Y logrando la inmortalidad a través de su obra. Es decir, si Freud logra la inmortalidad es por su obra, por su escritura, digamos. Queda ahí su espíritu en su letra. Cuando uno aprende a leer, hay que aprender a leer, ¿no? No es el proceso de aprender a leer solamente de reconocer, digamos, la articulación de las letras, sino que leer, digamos, es poder visualizar, digamos, percibir y sentir ese espíritu que hay en esa letra. ¿Eh? Por eso, digamos, el taller de lectura y escritura va en este sentido, ¿no? Como posibilidad. Y ahí está una imagen del mito, ¿no? En el Power, de Prometeo atado a la piedra y el águila, ¿no? En este acto, ¿no? Diurno. Fíjense que el mito dice, esto es diurno. Y ahí podemos pensar en el trabajo. El trabajo, digamos, el trabajo tiene que ver con esto, ¿no? En general, ¿no? Uno está atado, sometido, digamos, ¿no? Encadenado. Y bueno, y ahí hay más de un águila, ¿no? Y luego el sueño desata, libera, ¿no? Y luego volver. Y así, esa secuencia, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? Qué frase esa, qué frase anticipatoria también de Nietzsche. Y se dice que después Foucault dijo la frase, no solo Dios ha muerto, el hombre ha muerto, pero Foucault no reconoció que él hubiese dicho esa frase, pero se la atribuye. Se la atribuye bien, o sea, el que dijo eso y lo instaló, digamos, en un decir y después quedó ligado a Foucault, está bien, porque un poco, digamos,
continuidad de Nietzsche en cuanto al fracaso de la postulación de superhombre, digamos, va en ese sentido, ¿no? Podemos seguir la secuencia apocalíptica de revelaciones, ya que después de Foucault viene de Guattari, Derrida, digamos, ¿no? Hay toda una tradición francesa, ¿no? Con los efectos actuales. ¿Por qué se quemó Notre Dame? Una sociedad totalmente desacralizada. Cuando uno liga los epifenómenos, digamos, son efectos de una energía que se traslada y tienen, digamos, una consecuencia. No directa en el lugar, sino en otro. Pero eso otro habla de otro lugar, ¿sí? El desplazamiento, ¿no? Se quema Notre Dame. Nadie piensa, dice nada más allá de cuestiones, digamos, técnicas, circunstanciales. Ya no hay lecturas como hacían los antiguos, digamos, ¿no? Hay una gran peste que nos asola. Cuestiones técnicas, existenciales. No hay otro tipo de lectura. Ni aquellos que se religan en la religión la hacen, porque hay un efecto de la desacralización total actualmente, ¿no? Entonces no hay la posibilidad de pensar en eso otro que no vaya más allá del hombre mismo con sus posibilidades. Y hay un gran temor de algo que se le escape al poder de administración del hombre, ¿no? Que eso se genera en la modernidad, en, en esta atribución de divinidad, del hombre atribuirse la divinidad a la razón. Entonces, Hartman nos dice, el reposo de nuestros primeros antepasados fue un profundo sueño. Su movimiento una danza vertiginosa. Miren qué hermosas imágenes. 7 días permanecieron en el mutismo de la meditación o el asombro. Oh, bueno, esto me lleva, digamos, bueno, a mí en particular, mi asociación se la comparto, ¿no? A Odín. Odín pasó 9 días colgado para descubrir los misterios, descubrir el saber. Y cuando ese colgado, digamos, baja, ¿qué hace? Las runas. Ahí tienen las runas, ¿no? De la mitología céltica, lo que se cifra en las runas, ¿no? Esa sabiduría. ¿Cuánto le costó a Odín llegar a las runas? Entonces, 7 días permanecieron en el mutismo de la meditación o el asombro y luego abrieron la boca para decir discursos alados. Los discursos alados, o sea, los poetas son los que sostienen los discursos alados, la metáfora, para decir en metáfora, ¿no? El lenguaje angélico van a decir después. O sea, el lenguaje que nos lleva a otro lugar, que nos pone en otra situación, en otra escena, en otro tiempo. Es decir, que nos convertimos en otros, ¿no? No solamente, digamos, esa cuestión de la miseria existencial humana, ¿no? De la pobreza, de los razonamientos, de la pobreza, de la mezquindad, de la afectiva. Nos quita, nos lleva a otro lugar, nos da otras posibilidades. Nos engrandece, nos noblece, nos vuelve generoso. El hombre está ante los dioses o ante Dios, ¿no? Depende, ustedes elijan. Dioses, diosa, Dios, lo que quieran. Pero hay algo que va más allá del hombre, ¿no? Lo sobrenatural, ¿no? Y debe responder. El hombre debe responder por sus actos, por sus acciones. Él mismo es una interrogación, ¿sí? Piensen ustedes que esta interpelación en la mitología griega, ¿quién aparece? La esfinge aparece. Lo femenino aparece interrogando. Y es esto precisamente el origen del psicoanálisis. Nada menor, es decir, aparece ahí. Y Freud se dice, ¿y qué quiere una mujer? ¿Qué quiere una mujer? ¿O qué no quiere una mujer? Deslicemos la pregunta. Bien, y construye psicoanálisis con sus límites, porque no responde. O sea, llega a cierto desarrollo sin responder. Lo retoma después Lacan. Lacan se acerca por otra vía, por la vía del goce. Tienen años y años con esto que les dejo para llegar hasta ahí.
Dice, el hombre está ante los dioses, bueno, esto que le decía, y él mismo es una interrogación, es decir, ¿qué le va a responder si él no sabe? Si él no se pudo responder él, ¿qué le va a responder al otro? ¿No? Esto es interesante porque Freud cuando trabaja el tema, digamos, de lo que es la formación de un analista y habla de los puntos ciegos, dice que si el analista no pudo responder, no pudo elaborar ciertas cuestiones de su existencia, no va a poder ayudar, no va a poder trabajar, digamos, en la interpretación cuando esto le aparezca, digamos, en alguien, digamos, que le demande un análisis, porque se va a encontrar con su mismo obstáculo, la misma escena. Entonces, de su respuesta depende el sentido de la existencia, de la respuesta de cada uno de ustedes, ¿no? Que se pueda responder, ¿no? Que le cabe en relación a su deseo y a su amor y a su pasión y a su destino de sus pulsiones, es el destino, ¿no? Es el modo existencial en el que viven, en el que se relacionan. La forma en que piensan, vamos a ligarlo a la epistemología, la forma en que piensan, porque si piensan de forma binaria, tienen un destino existencial. Si piensan con esto que nos da el psicoanálisis, otro. Si piensan como rizoma, otro. Si piensan en holística, otro. Y dentro de la holística, las posibilidades también de destino interno, ¿no es cierto? De esta manera, bueno, y este tema esencial al posterior movimiento del existencialismo, ¿no? O sea, esto antecede a lo que después se va en filosofía a llamar existencialismo, bueno, Jean-Paul Sartre, Heidegger, sobre todo Sartre siguiendo la línea francesa, ¿no? Sartre es sumamente importante, ¿no? Donde dice que la náusea es lo propiamente existencial del hombre, la náusea, el hombre es una náusea, y el otro es una náusea para mí. Y esta particularidad de la muerte de la divinidad, la muerte de la divinidad, es decir, se apagó la chispa, vamos a decirlo en términos de los románticos, el hombre. Después de los románticos se le apagó la chispa. De esta manera entonces Foucault retomará, ¿no? Habrá una continuidad de esto, ¿no? Una huella en la arena y en el mar un desierto. El mar hecho un desierto, o sea, ya no hay más aguas, es solamente la arena, la sequía actual que vivimos. En la medicina, el nuevo paradigma, ¿no? Gobernado por el fantasma de Víctor Frankenstein, ¿no? Qué título. Esto que yo le decía antes del objeto, del cadáver, ¿no? El objeto como el objeto inerte, el cadáver como el objeto de estudio de la medicina. Todo el procedimiento que se hace sobre ese nuevo paradigma, ¿no? Del cadáver, la medicina como un cadáver. Seguimos con las asociaciones, ¿no? La disección, ¿no? La disección. Recuerden que Frankenstein son fragmentos, o sea, ni siquiera es un cadáver, son pedazos, unidos, atados, cosidos, digamos, remendados. Ese cuerpo, ese es el nuevo cuerpo de la ciencia, ¿no? Ese remiendo, esa atadura, y el hombre jugando a ser Dios. Y ahí el golem, ¿no? El mito del golem, porque el mito, el mito del golem, hay otro anterior que el homúnculo de Paracelso, del homúnculo de Paracelso al golem, del golem a Frankenstein, ¿no? La cadena. Es lo mismo, digamos, ¿no? Diferentes épocas, de diferentes maneras, diciendo una verdad, ¿no? En alternancia de época. Entonces la epistemología surge en esos tiempos freudianos, que ya lo hemos visto, el surgimiento de la epistemología, Carnot, del Círculo de Viena, después Popper, todo el desarrollo del falsacionismo, bueno, del racionalismo crítico, como lo prefería él, ¿no? Entonces, ese objeto, ¿no? Ese objeto, ¿de qué se trata? Ese objeto de la pulsión. Interesante porque Freud dice fuente, destino, ¿no? El fin que busca, el objeto de la perentoriedad, la fuente entre lo psíquico y lo somático, no es solamente lo psíquico, como después viene, es entre lo físico, entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? La perentoriedad, la cantidad de fuerza, de trabajo que tiene la pulsión, porque es constante, ¿sí?
el destino, el placer, el objeto, lo más variable de la pulsión, cualquier cosa puede ser. Y ahí, digamos, no hay, digamos, ningún tipo de crítica acerca de que, bueno, de que se puede instalar alguna ideología acá, como perspectiva en esta simbolización en especial. El objeto es lo más variable de la pulsión, puede ser cualquier cosa. Y ahí están las estructuras clínicas, neurosis, perversión y psicosis para pensar, ¿no? No, no es lo mismo en uno en otro. No es lo mismo tampoco dentro de los diferentes cuadros de cada uno en su interioridad. Fíjense ustedes lo vasto que es el psicoanálisis, el campo simbólico que tiene para pensar. Si uno no lo reduce, digamos, en una dialéctica binaria, o poniéndolo, digamos, en el campo imaginario. Entonces, Freud, en ese sentido, es más excelso los epistemólogos, porque logra, ¿no?, una lucidez, ¿no?, del objeto de la pulsión, porque ahí estaría ligado a todo lo que hablamos en el video anterior, ¿no?, esta influencia de lo darwiniano y de Schopenhauer, esta voluntad y representación, realidad psíquica, esta pulsión en el orden del deseo y el amor, ¿no?, que crea, ¿cierto?, cada uno existencialmente como quiera, a su manera, en sus gustos, en sus placeres, en sus devenires. No hay ningún tipo, digamos, de consideración acá en el orden de lo moral, sino que la ética es en el orden del deseo, no las cuestiones morales de época. Y que esto está muy bien expresado en un texto que nosotros trabajamos antes, y con eso ya voy a dejar acá, después hago otro, para no cansarlo. Nosotros trabajamos el texto de Molière en años anteriores, El enfermo imaginario. Es un texto, digamos, del siglo XVII, creo, no me acuerdo, yo ando mal con las menciones de los siglos, pero es casi contemporáneo a Descartes, 1600 y algo, Molière. El enfermo imaginario. Hermoso texto, después, bueno, lo dejamos. Esta construcción de la imagen, cómo la imagen, digamos, construye posibilidades de enfermedad o de salud, ¿no? O de enfermedades, posibilidades, a decir de Emiliano Galende, ¿no?, un referente de la salud mental, el sufrimiento psíquico y el padecimiento social, que va de la mano, ¿no?, exacerbado en los tiempos actuales de la pandemia. Bien, espero que tengan cierta flexibilidad, digamos, para poder pensar, relacionar, que no queden obturados, digamos, con una lógica binaria y se liguen a cuestiones de oposición, de rechazo o de desconocimiento.